Hola, qué gusto de saludarlos, muchachos. Mucho frío a esta hora de la mañana acá en el sector centro-oriente de nuestra capital. Y estamos preocupados, obviamente, por esta ola de frío y los efectos que va a tener, especialmente con las enfermedades respiratorias y especialmente con aquellos grupos que son los más sensibles, que son los más pequeñitos de la casa y también los adultos mayores. Junto a nosotros se encuentra el doctor Ramiro Cepeda, el director del Centro de Estudios y Alivio del Dolor, pero para los amigos, el doctor Dolor. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, gente. Hola, doctor Cepeda, pues. Muy amigo del programa. Estamos preocupados, en definitiva, porque sabemos que con estos fríos que son muy, pero muy intensos, las enfermedades respiratorias van a aumentar posiblemente. O sea, yo creo que todos estamos un poco preocupados por estos fríos. De verdad, esta mezcla de contaminación, frío, lluvia, nos está aumentando la contaminación en todas partes y todos estamos preocupados por nuestra familia. Pero tenemos dos focos importantes donde hay que poner el diente. Uno son los menores y otros son nuestros abuelitos. En ese caso, ¿qué deberíamos hacer respecto, por ejemplo, a la calefacción del hogar? Generalmente tendemos a cerrar todas las ventanas, prender ya sea estufa, parafina, eléctrica, lo que sea, y se concentra mucho el calor y el cambio de temperatura puede ser bastante nefasto. Sí, yo creo que los principales problemas que tenemos en nuestra familia es que, uno, calentamos mucho el ambiente y después salimos al frío y eso nos genera un impacto y una inflamación de las vías respiratorias. Pero además tenemos otros problemas que tienen que ver cómo nosotros calefaccionamos nuestras viviendas. Ya en muchos lugares la calefacción sigue siendo a leña, en otros lugares la calefacción es a parafina, ¿sí? Y eso está dado por la accesibilidad y lo barato de estos combustibles. Exactamente. Sin embargo, si es que lo queremos ver desde el punto de vista de salud, la calefacción tanto eléctrica o a gas son de mejor calidad para nuestra salud. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nos tenemos que abrigar? Se ha dicho mucho por capas, lo vemos usted con una, dos chalecos e incluso una parca encima. ¿Cómo deberíamos mandar, por ejemplo, a los niños al colegio? Lo primero es entender que nosotros tenemos dos poblaciones, una la población que ya está enferma y otra la población que está propensa a enfermarse. Las personas que están propensas a enfermarse no tan solo tienen que estar abrigadas, sino que también tener medidas de seguridad preventiva, cosa de no enfermarse. No tener contacto con gente enferma, no ir a lugares aglomerados. Y esto un poco a las mamás les resulta, o a los papás les resulta un poco raro. Cuando yo tengo un hijo enfermo, ¿qué hago para que mi otro hijo no se enferme? Por desgracia, cuando una de las personas ya está enferma dentro del núcleo familiar, lo más probable es que todo evolucione en un cuadro viral, si es que la patología es viral. Y por lo tanto nuestras medidas tienen que ser de protección de salud, ya sea preventiva, abrigarnos bien, no salir o exponernos al frío, no exponernos a contaminantes. ¿Carlos? Si ya tengo, al tiro, Carlita, si ya tengo un niño resfriado, ¿es conveniente enviarlo al colegio? No, la recomendación no, muchas veces esto nos cuesta que nosotros mismos entendamos, porque nosotros creemos que nuestro hijo es el enfermo y por tanto nuestro hijo, si se siente mal, no debe ir. Pero sin embargo, el objetivo sanitario es que él no vaya para que no enferme a sus compañeritos. Sí, y eso es un acto de solidaridad que tenemos que tener con el otro que está sano. Carlita, por favor, todo tuyo, el doctor en estos momentos. Ay, por favor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente que hay mamás o papás que se les dificulta porque no hay donde dejar a los niños y ahí se entiende que se complica la situación. Pero hablando de la prevención, hoy en el mercado hay una serie de vitaminas, tanto naturales como no, que ayudan a que nuestro organismo tenga más defensa. ¿Usted recomienda que además de la vacuna antigripal tomemos eso y los niños? Ya, mira, este es un tema súper controversial. ¿Ya? Lo que sí está claro, que una persona que tiene las vitaminas, porque la está ingiriendo de la alimentación, no requeriría ningún suplemento. ¿Sí? Eso es lo que se sabe, ¿ya? Sin embargo, hay poblaciones de riesgo que requerirían mayores dosis de vitamina en estas condiciones. Por ejemplo, gente que está en consumo de alcohol crónico, sí o sí debería tener refuerzos vitamínicos y eso se hace en los CEFAM de nuestro país. Ya, Quiero que también en estos lugares donde se está acogiendo a todas estas personas que están en situación de calle van a tener que apoyarlos de alguna forma también. Ya vimos que ayer 3 personas lamentablemente en esa condición, lamentablemente perecieron a consecuencia del frío. Carlos. Sí, obviamente la causa de estas personas de muerte tiene que ver con la hipotermia, pero también tiene que ver con estados de salud crónicos que están dañados, que tiene que ver con malnutrición, que tiene que ver con sus enfermedades crónicas, y eso es súper importante. El foco no es tan solo los niños.
también tenemos una población mayor con enfermedades crónicas, diabetes, hipertenso, problemas de salud respiratorio, tuberculosis previa, neumonía a repetición, fibrosis quística, que es una población a la cual tenemos que cuidar todos. Es terrible. Sí, Carlos. Sí, dime, te escucho. Sí, vamos a preguntar de inmediato a Ramiro, doctor del pueblo, lo siguiente. ¿Hay algún manejo doméstico que yo pueda tener para atender, por ejemplo, un cuadro siguiente? Tos, decaimiento y fiebre. ¿En qué minuto yo decido llevar a mi hijo a un consultorio? Porque tenemos que además los consultorios y las urgencias de los hospitales están colapsados. ¿Hay una línea la que yo decido llevarlo? Y si no, ¿cuál es el manejo doméstico que tengo que tener yo con mi hijo? Mira, lo primero es no alarmarse, ¿ya? Un bebé de 1 año, 2 años, generalmente tiene de 7 hasta 10 cuadros infecciosos virales altos. Ajá. Y por tanto uno tiene que primero aprender a ocupar la red del servicio de urgencia que existe en el país. Yo optaría primero a llevar a mi bebé a un SAPU o a un servicio de alta resolución en donde lo van a poder ver en primera instancia y van a poder ahí clasificar la gravedad si es que se requiere ir a hospitales. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? La gente va rápidamente al hospital y si es que yo llevo a mi hijo con un cuadro viral, lo dejo ahí 6 horas, 12 horas y después me llevo a mi hijo con el cuadro viral, pero además a cuesta me llevo otra enfermedad. Efectivamente. Y por tanto hay que ser ojo en eso y hay que ser muy prudente uno como padre de llevar al hijo a los niveles más bajos de complejidad e ir subiendo de a poco. Ya, pero perdona, Carlos. Por ejemplo, Carlos, sí. Muchas veces el uso de antipiréticos como paracetamol o otros que ya han sido indicados por médicos son buenas conductas que se podrían realizar en la casa. Ya, abundante agua, ver al hijo. Obviamente esto va a depender de la edad, así que estamos hablando de un lactante. La propaganda típica que existe, que las costillas se hundan, de que lo veamos un poco cianótico, o sea, que le veamos los labios un poquito azules, morado, medio claro. desesperados la respiración, son signos de alarmas que deberíamos acudir directamente a un servicio. O sea, para resumir el manejo doméstico, mucho líquido. Hay un medicamento que se llama Neofen, yo me imagino que tiene un nombre genérico, pero... El ibuprofeno. Y observarlo, básicamente, ¿no? No escuché el medicamento, Lucho. Ibuprofeno. El ibuprofeno en gotita. El ibuprofeno. El ibuprofeno en gotita. Sí, el ibuprofeno, tanto como el paracetamol, han sido los fármacos de elección en el manejo de la fiebre en los niños. Sí, ahora yo recomendaría que igual el uso tanto de paracetamol y ibuprofeno, la habitualidad debería ser supervisado por un médico. Claro que sí. Oiga, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo conozco un caso en particular, teniendo niños chicos. ¿Cuántos son los días posibles de contagio de esos niños frente a un adulto mayor? Se lo pregunto porque de repente en casa, no sé, el domingo me tocó un almuerzo, venían un abuelo, entonces el abuelo no estaba medio resfriado, entonces o se estaba manteniendo bien, no podía salir mucho porque tenía un efisema pulmonar y había niños que estaban con resfrío. ¿Cuántos son los días en que se exponen al contagio para que estas personas puedan volver a tener contacto con adultos mayores en este caso? Mira, la pregunta específica es, cuando yo estoy enfermo, cuando tengo a alguien enfermo, ¿cuánto se demora esa persona en contaminar? Claro. Por desgracia, la contaminación de las enfermedades virales no tan solo ocurre cuando nosotros tenemos los síntomas. Se describe que 24 o 48 horas antes de tener romadizo, uno ya está enfermando. ¿Ya? Y por tanto, uno no tan solo enferma cuando tiene romadizo, sino que también está enfermando antes. Y por eso es tan importante cortar la cadena de infección. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo parto con los primeros síntomas, tengo que empezar a tener las medidas necesarias de no estar en contacto con personas de riesgo, lactantes, niños menores o adultos mayores. Ramiro, estamos hablando también de acciones preventivas. ¿Cuán importante es, por ejemplo, ventilar los lugares más habitados de nuestra casa, abrir las ventanas, las puertas? Yo sé que hoy día hacerlo con la temperatura es una locura, pero hablemos de acciones preventivas. ¿Cómo podemos evitar dentro de nuestra propia casa caer en un cuadro de este tipo? Mira, el tema de prevenir tiene que ver con las contaminantes que vienen con nuestra calefacción. Por ejemplo, la parafina, el gas, si bien el gas puede ser más limpio, igual
elimina irritantes que nos pueden favorecer a tener infecciones respiratorias. Perfecto. Por lo tanto, una sugerencia a todas las familias que una vez que se van al trabajo pueden ventilar la casa en que no están y después en la tarde, noche pueden volver a calefaccionarla. Perfecto. Es una medida de protección, cosa que no se acumulen contaminantes dentro del hogar. Ramiro, tengo la impresión de que este año como que los resfríos de los niños sobre todo están como pegados. Sí. Cuesta mucho, sobre todo este año, como que los niños se vuelvan a recuperar. ¿Estamos frente a gripes más fuertes, resfríos que cuesta más sacarlo? El virus influenza es uno de los que presenta principales cambios por los cuales nosotros nos vacunamos. Sin embargo, la infección de coriza, que generalmente todos vivimos 2 o 3 veces al año, no tiene que ver con el virus influenza, sino que tiene que ver con otros virus de alta infectividad. Por lo tanto, ni siquiera la vacunación en ese sentido es efectiva y eso es importante tenerlo. Actualmente, el aumento de la infección respiratoria alta aún no se llega a su pico. El pic debería estar llegando en 1 o 2 meses más. Y acá hay medidas que también tienen que ver desde el punto de vista de la salud pública. ¿Ramiro? Por ejemplo, en los últimos años, cuando hubo paro del sector secundario, se vio que también nunca hubo un pic elevado de infecciones respiratorias. Y eso quiere decir que las medidas de evitar el contacto grupal en los colegios es una medida sanitaria correcta para evitar el pic. Y por lo tanto, nosotros en Chile tenemos un contrasentido. Por ejemplo, el Día del Niño se celebra en agosto, que es el momento en donde deberían tener menos contacto los niños con otros niños para evitar la contaminación. Las vacaciones de invierno son uno de los hechos que reducen las infecciones respiratorias. Por lo tanto, el mover o tener la flexibilidad de mover en las vacaciones de invierno en relación al pic viral anual es también una medida de salud pública correcta para realizar en relación a la infección respiratoria alta y baja. Ramiro, yo te quería preguntar porque el fin de semana Santiago tuvo una preemergencia y a mí me tocó llevar a los niños a un asado que había, bueno. Pero el tema es que, ¿cuánto recomiendas tú? Porque uno de ellos yo lo tengo con una tos que me ha costado mucho sacársela. Pega. Sí. ¿Tú recomiendas que puedan tener contacto al aire libre o es más complejo? Porque tampoco los puedo tener encerrados. Entonces los tengo que sacar a jugar de alguna forma. Entonces, ¿cuál sería tu consejo? Primero, no hacer asado en preemergencia. Sí. No, yo no lo hice, a mí me invitaron. Pero fuiste. Me invitaron. No, yo no lo hice, me invitaron. Hay que negarse. Sí. Y yo no quería ir, pero era un familiar, entonces no puedo decirle que no a la familia. Lo obligaron, la verdad que lo obligaron. Ahora le dije que era un estúpido, que esas cosas no las podía hacer, pero no me hizo caso. Bien, ahora con respecto a los niños. No, mira, lo primero que hay que tener es a la gente de Santiago. En Santiago, las estaciones de monitoreo solo llegan al sector de Cerrillo, al sector de Pudahuel. Por la forma de la cuenca de Santiago, los contaminantes estarían llegando al sector de Maipú, que es un sector bien poblado. Tenemos 1 millón de personas en el sector poniente. Por lo tanto, la recomendación es primero, no hacer asado. Pero segundo también, los datos que se dan en la actualidad también son datos de estaciones que están bien aisladas. Lo más probable es que la contaminación que nosotros nos exponemos al caminar en las calles con polución, al estar al lado de una parrilla son mucho mayores. Sí, pero, y por Ramiro, lo tanto tenemos que tener cuidado de eso. Sí. Yo tendería a pensar que los valores que se reportan, por la forma en cómo se mide, se subvalora el riesgo actual que tenemos en salud. Verdad. Ramiro, yo te lo pregunto principalmente por el contacto desde el minuto que uno lo saca para llevarlo a una plaza. Ya el contacto con el aire, que está bastante contaminado. A mí eso me da nervios, me da nervios sacarlo de la casa. Claro, el frío y esta cosa que está estacionada ahí, que uno no sabe en qué minuto se va a ir hasta cuando llueva. Hay que pensar que la contaminación son irritantes. Al tener mayor irritante, mayor probabilidad de tener infecciones. Por lo tanto, ¿cómo evitar? La pregunta es ¿cómo evitar estos irritantes? Claro. Que lleguen a los pulmones. Por lo tanto, hacer actividad física, tener ejercicio, tener contacto con otras personas que estén enfermas, todos son irritantes que nos exponen a de verdad caer en infecciones respiratorias. Oye, Ramiro, tengo otra pregunta. Fíjate que hay muchas personas que tienen viviendas muy pequeñas, que conviven con sus hijos. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, si yo soy papá y me enfermo,
y tengo hijos pequeños, vivo en una vivienda pequeña, ¿tú recomendarías el uso de mascarillas para evitar el contagio? Mira, por desgracia las mascarillas, ni siquiera las más avanzadas han demostrado que se pueda evitar. Ya, Mira. si bien estas pueden tener una efectividad, a veces hablan de 30 minutos o 1 hora, eso de verdad en el contacto domiciliario es imposible. O sea, el hecho de tocar al hijo, de estar, convivir con ellos, de verdad que hace imposible que un menor se pueda enfermar o que nosotros nos enfermemos de los menores, que generalmente es al revés. ¿Y qué pasa con el aislamiento? Sin embargo, lo que tenemos que nosotros evitar es evitar cosas que puedan agravar esta infección. Ya, de nuevo vuelvo a la idea, el tema son la inflamación de la vía respiratoria. ¿Ya? Los virus inflaman la vía respiratoria. Usar otros irritantes que inflamen en más gravedad. Y eso es lo que se genera dificultad respiratoria, crisis asmática, etc. Y hablando de el eso... contagio también, Ramiro, la utilización tal vez de pañuelos desechables y al momento de estornudar, no en las manos, sino que tal vez en el antebrazo, eso también es súper importante. Son medidas pero básicas y que de verdad yo creo que hay que empezar a reproducirlo. Uno habitualmente no tiene esa costumbre, pero uno tiene que empezar a enseñar a los hijos, uno a aprender de que tiene que taparse la boca, que tiene que de verdad no toserse en la mano. Muchas veces nosotros nos tosemos en la mano y le damos la mano a la persona, o sea, es horrible. Y lo otro es dejar los pañuelos de género que habitualmente se ocupaban y ocupar los desechables. Ramiro, ¿y el alcohol gel? ¿Tenerlo en la casa, más allá de cuando uno sale, es recomendable? Mira, con el alcohol gel yo creo que sirve para otras enfermedades. Por desgracia el alcohol no elimina las bacterias y los virus que nos generan las infecciones respiratorias. ¿Ya? Sin embargo, sí sirve para prevenir otras enfermedades como diarrea o de verdad una medida higiénica que es bueno reforzar igual. Ahora yo te quería hacer una pregunta justamente relacionada con lo de Lucho, en los temas del cuidado. Hay mamás que sí o sí tienen que llevar a los niños a la guardería o al jardín, tomar y esperar la micro, que muchas veces es mucho rato. He visto a muchas mamás con la frazada encima de la guagua. ¿Cuánto debemos tapar a nuestros niños? ¿Cuánto debemos sobreabrigarlos? Me interesa ese tema, si me puedes contestar, porfa. O sea, nosotros venimos de una cultura en la cual sobreabrigamos bastante a nuestros bebés. La cultura del hijo único, como uno muchas veces. Sin embargo, son medidas de protección, las cuales yo no las descartaría. Lo más importante para prevenir de verdad el tema de las infecciones respiratorias es el aire frío, es irritante. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, es temperar el aire que está respirando nuestro bebé, también es una forma de protección, no tan solo el abrigarlo. O sea, la frazada sirve. Sirve. Claro, para evitar el cambio de temperatura muy brusco. Ramiro, yo siempre estoy pensando en el uso doméstico o en los manejos domésticos. Te lo vuelvo a preguntar y lo hablaba con José Miguel, que tiene un hijo con tos permanente. ¿Cuánto yo decido, sobre todo en la noche que se viene la tos con mayor frecuencia, meter la cabecita en el refrigerador cuando mi hijo tiene tos? Acercarlo al frío del refrigerador. Sé que parece tremendo tomar esa decisión, pero ¿cuánto alivia como manejo doméstico? Mira, primero hay que ver cuál es la causa de la tos. Ya hay diversas causas de la tos. Si que estamos hablando de una inflamación, por ejemplo, de la tráquea, una laringitis, se recomienda, pero no es lo habitual, ¿sí? Que pueda con el bebé o con el lactante, en primera instancia, hacerlo respirar aire del refrigerador si es que lo ve muy obstruido. Sin embargo, en ese caso lo que yo recomiendo es que tienen que ir al servicio de urgencia. Perfecto. Como antitusivos, ¿sí? Tampoco son muy recomendados porque la tos es un mecanismo de defensa para expulsar los virus de la vía respiratoria. Claro. A veces nosotros tratamos de parar la tos y comprar jarabes que son antitusivos, ir a la farmacia, pedirle al químico farmacéutico que le venda medicamentos para inhibir la tos. Sin embargo, inhibir la tos no es un mecanismo correcto para evitar enfermarnos. Ahí tocaste un punto súper importante. Yo he aplicado de todo, Chepalto, Miel, todos los consejos que me han dado los distintos doctores. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo uno puede detectar que un resfrío puede ir siendo más grave que otro? ¿Cuáles son las principales síntomas de un niño que está realmente complicado con un resfrío? Miren, primero entender la evolución de la enfermedad. Habitualmente hay una infección que es la faringe. ¿Ya? Y esta infección de la faringe progresa territorialmente. Cuando digo progresa territorialmente, se va extendiendo
Y es por eso que la evolución más o menos natural de las infecciones respiratorias altas va con dolor de garganta, empieza a bajar, ¿sí? Tenemos dificultad para comer y después empezamos con tos seca y podemos empezar con disfonía, ya que es el problema para hablar. Esa es una evolución natural de una enfermedad viral benigna. Sin embargo, en la última etapa, que es la infección de la tráquea y de las cuerdas vocales, podríamos generar también inflamación bronquial y por eso es que empezamos con todo uso de inhaladores. Eso habitualmente es la progresión territorial de la enfermedad. ¿Cuándo nosotros nos debemos preocupar? Nos debemos primero preocupar en los grupos de riesgo, mayores de 60 años, niños menores de 5 años o personas que tengan enfermedades respiratorias crónicas, ya fibrosis quística, tuberculosis o secuelado de alguna otra enfermedad pulmonar. ¿Cuáles son los signos de gravedad? Primero, dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria es aumento de la frecuencia respiratoria, cianosis peribucal, sudoración, que se hundan las costillas. Eso se ve mucho más en los lactantes. En los adultos generalmente se quedan más tranquilos, quietos, los van a ver que está sudoroso, pálido. Y esos son síntomas de alerta que hay que consultar al servicio de urgencia. Perfecto. Doctor Ramiro Cepeda, le quiero agradecer infinitamente su tiempo, la claridad y el tiempo para poder explicarnos. Un aplauso, pues. Cosas para que estar alertas en este frío invernal que está recién partiendo, pues, doctor. Abrígate, Carlitos. Estamos recién a junio, así que nos quedan hartos meses para adelante. Yo me quedo más abrigado que hijo único. Hasta luego. Gracias, Carlitos.